Buen día, profesora Lila. Nosotros somos los estudiantes de la carrera de fisioterapia de la sección A. Nuestro grupo está integrado por Carlos Alvarado, Génesis Suárez, Génesis Marín y mi persona Ramón Sandoval. Hoy le vamos a hablar sobre qué es la discapacidad o incapacidad. Discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. La estrategia de atención comunitaria para las personas con discapacidad es esencialmente la transferencia de capacidades y herramientas y destrezas. Es compartir información y conocimientos básicos basándose en la evidencia o el contenido del manual de capacitación, pero en un adecuado manejo de la evidencia o manejo de la discapacidad de las personas, es decir, como en condición que presente una localidad con el fin de lograr una organización participativa e integradora. Es decir, que las personas con discapacidad y la comunidad deben conocerse, es decir, los aspectos legales que soportan esta estrategia de atención comunitaria. Antecedentes de la discapacidad o incapacidad en el manual de atención comunitaria para las personas con discapacidad fue presentado por primera vez por la Organización Mundial de la Salud en el año 1979, con un aporte de permitir dar respuesta a la rehabilitación a las comunidades que no tienen acceso a los servicios. Posteriormente, revisando para hacerse otras versiones en los años 80, 83 y 87, mejorando el aspecto según los avances en rehabilitación. Es así como Venezuela también vimos la necesidad de revisar estos documentos que representan un aporte invaluable para la atención de las personas con discapacidad, pero que necesariamente requieran una nueva adaptación a la situación sociopolítica que vive nuestro país y las políticas mundiales en materia de discapacidad. A lo largo de los años, las personas con discapacidad han sido víctimas de distintas denominaciones, entre ellas peyorativas, tales como impedidos, lisiados, inválidos, minusválidos, enfermos sociales y atípicos, no actos calificativos discriminales para recuenten en una baja autoestima de estos individuos. En el marco teórico de la discapacidad o incapacidad, estamos ante un momento de construcción social de este nuevo modo de gestión y atención del derecho a la salud de los venezolanos, sin distinción de ninguna especie o razón. Por expresión de ello lo constituye el desarrollo de la misión Barrio Adentro. Esto quiere decir que es la columna vertebral que sostiene la atención a la salud. No solo en primer nivel de atención mediante el fortalecimiento de la red primaria de salud en todo el país, sino que integra y mejora las capacidades de los siguientes niveles de atención, otorgando la mayor racionalidad, eficiencia y eficacia en atención concreta en todos los momentos o eventuales del proceso, salud y enfermedad. Este manual de atención comunitaria para las personas con discapacidad se inscribe en este esfuerzo, es decir, es modernizado y fortalecido y hace más eficacia o eficiente al sistema político nacional de la salud. Por lo tanto, no estamos ante un nuevo manual de capacitación a las personas con discapacidad, es decir, no estamos en un manual de discapacidad comunitaria, sino que presentamos una versión más adecuada de estos saberes, adaptada a la realidad epidemiológica y sociopolítica de Venezuela. Bienvenidos, mi nombre es Génesis Suárez.
Marco legal. Para hacer mención al marco jurídico nacional es necesario señalar en primer lugar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999, por ser este el primer texto constitucional venezolano que establece de su exposición de motivos la garantía y la autonomía funcional de los seres humanos con discapacidad o necesidades especiales y consagrar desde su preámbulo la igualdad de derechos para todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación, considerando así a las personas con discapacidad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 19, título 3, referido a los derechos y garantías y deberes, establece la obligación del Estado de realizar, según los principios de progresividad y no discriminación alguna, el goce y ejercicio indivisible e interdependiente a los derechos humanos, y declara en el artículo 21 que todas las personas son iguales ante la ley y consecuencia. 1. No se permitirá discriminación difundada en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de personas y grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentren en circunstancias de debilidad. Manifiesta y sancionará los abusos o maltratos en contra a ellas. Concretamente, el texto constitucional declarará en su capítulo 5, referido a los derechos sociales de la familia, artículo 81, que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tienen derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y de su integridad familiar y comunitaria. Estado, con la participación solidaria de la familia y la sociedad, garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, de condiciones laborales satisfactorias y promoverá la satisfacción de capacidad y acceso de empleo a todas las personas, depende de su conformidad con la ley. Se le reconoce a la persona sorda o muda el derecho de expresarse o comunicarse a través de las lenguas señales venezolanas, así como en el capítulo 6, los capítulos culturales y educativos señalan en el artículo 113 que toda persona tiene derecho a una educación integral y de calidad permanente en igual de condiciones y oportunidades sin manifestaciones de derivado de sus actitudes, vocación o aspiración, y agrega que la ley garantizará igual atención a las personas con discapacidades especiales o con discapacidad o parezca de condiciones básicas para condiciones de permanencia en su sistema educativo. De acuerdo a lo señalado, la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deja explícita la concepción de la persona con discapacidad como un sujeto de derechos y deberes que es libre de participar activamente, tomar sus propias decisiones y ser autor protagónico en la sociedad. Marco de derecho. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e igual en unidad y derecho y de Estado, como razón y conciencia, lengua o fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o sociedad, posición económica, nación o cualquier otra condición. Artículo 8. Se establece que la política debe ser elaborada como participación amplia o cultural de la comunidad
para la atención conjunta y coordinada de todos los órganos del poder público en sus niveles nacionales, estatal y municipal, de las comunidades organizadas de la familia, personas naturales y jurídicas, para la prevención de la discapacidad, atención y la inclusión de las personas con discapacidad. Gracias. Venezuela dio un paso de avance en su política social y dirigida para alcanzar una mayor inclusión al suscribir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las implicaciones de este tipo de proyecciones justifican la importancia y la necesidad de que exista una institución dentro de la estructura del Estado venezolano, la cual promueva y defienda y vigile los derechos humanos de esta población, que alcanza en nuestro país la suma de 3 millones de personas con discapacidad. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad físicas, mentales, psicológicas y sensoriales, ya sean congénitas o adquiridas. El Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, que en lo sucesivo de la presente ley podrá llamarse el Consejo, formulará la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Artículo 3. Al fin de generar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, el Estado y la sociedad general deberá impulsar programas orientados a propiciar la concientización social sobre los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 4. La atención integral de las personas con discapacidad se hará efectiva con la participación y colaboración de sus familias, organismos públicos y privados de salud, educación, cultura, deporte, recreación, de apoyo jurídico y de bienestar social y de trabajo. Mi nombre es Carlos Alvarado. Continuando con lo que dijo mi compañera sobre las personas con discapacidad, lo que se quiere es que éstas puedan llegar a tener las mismas oportunidades y la accesibilidad a un proceso de adaptación, aprendizaje, capacitación y formación que les permita el acceso a un mundo en el que puedan desarrollarse y vivir una vida normal como cualquier persona. Se entiende como igualdad de oportunidades el nulo uso de discriminación directa o indirecta que tenga causa en la discapacidad, así como la adopción de medidas orientadas a evitar o compensar las desventajas para así poder participar plenamente en la vida política, cultural y social que lo rodea. Todo esto forma parte de la estrategia comunitaria, siendo esencial para la superación de la exclusión social. Ahora, otro de los puntos es la atención primaria en salud. Es definida como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnología práctica, puesta al alcance de todos los individuos y familias a un coste que la comunidad y el país pueden soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo. Representa el primer nivel de contacto con las personas, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen, es decir, las comunidades. El objetivo central es organizar los sistemas sanitarios en torno a un sistema fuerte centrado en el paciente, es decir, la atención primaria, siempre y cuando mejoren la disponibilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad a dichos servicios. En Venezuela, uno de esos servicios serían las misiones Barrio Adentro. Muchas gracias.